Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a hablar sobre la estabilización de imagen y las posibilidades del efecto en la herramienta de edición. Adobe Premiere ofrece la posibilidad de estabilizar una imagen mediante un efecto diseñado para esa función específica que se llama estabilizador de deformación. Se encuentra dentro de la carpeta Efectos, Efectos de vídeo, Distorsionar. Antes de aplicar este efecto a cualquier vídeo debemos asegurarnos de que ambos, vídeo y secuencia, tienen la misma resolución. En el caso de este tutorial vamos a hacer 3 ejemplos. Yo he creado secuencia desde clip para los 3 archivos que yo he seleccionado para hacer la prueba o la aplicación del efecto. Cuando aplicamos el efecto a un vídeo que tiene unas dimensiones distintas a las de la secuencia con la que estamos trabajando, va a aparecer el siguiente mensaje. El estabilizador de deformación requiere que las dimensiones del clip coincidan con la secuencia, corrección por anidamiento. En este caso el mensaje de aviso nos da una solución al problema, que no es otra que proceder al anidamiento, o sea, anidar el clip cuando queramos aplicar el efecto de deformación en un clip que no tiene los mismos ajustes de los que hemos creado para la secuencia. En este caso anidamos el clip y ya podríamos aplicar el efecto sin que apareciera ningún mensaje. Para analizar las características fundamentales de la herramienta voy a aplicar el efecto en este primer plano que tengo seleccionado, que es un plano fijo, pero que había mucho viento en esta toma y aunque estaba en trípode, incluso tiene muchas alteraciones en el movimiento, muchos movimientos raros que hacen que la imagen no esté correctamente construida. Voy a aplicar el efecto de estabilización y vemos aquí algunas cuestiones interesantes dentro de las características del efecto. Vemos como en esta parte de la imagen comienza a analizar el clip de vídeo y podemos ver la evolución del efecto en el panel de control de efectos. Aparece el texto análisis en segundo plano en la pantalla. Esto quiere decir que podemos seguir editando, pero recordemos que hay que tener en cuenta que si vamos un poco justos con las prestaciones del computador, es mejor dejar que el efecto se aplique tranquilamente y luego continuar trabajando. En la ventana de control de efectos vemos que está activa la opción de analizar y el tiempo que resta para finalizar la operación. Aquí en este caso vemos que ya lleva un 53% y 38 segundos para que acabe la operación. Podemos cancelar el proceso en cualquier momento y cuando finaliza el análisis pasamos al segundo plano, que es el de la estabilización. Porque lo que hace Premiere es analizar las características del movimiento de la toma sobre la que hemos aplicado el efecto y luego nos va a permitir aplicar una serie de ajustes dentro del efecto de estabilización, ya digo. El primer ajuste que aparece es el de ajustar el resultado de la estabilización. Podemos elegir entre suavizar el movimiento y sin movimiento. La opción sin movimiento es para tomas en las que la cámara no se mueve y simplemente queremos disimular la falta de trípode o evitar la inestabilidad que tiene nuestro pulso. Si optamos por la opción de suavizar movimiento, es para el resto de casos, tanto para movimientos de rotación y traslación de la cámara, es decir, para panorámicas o movimientos de traveling. A continuación aparece el método de estabilización. Lo que hace el efecto de deformación es buscar los puntos de movimiento o de inestabilidad en la imagen y llevar el píxel a través de distintas estrategias a su lado opuesto para tratar de compensar el movimiento y que tengamos una mayor sensación de fluidez en la toma. Aquí tengo que reconocer que cuando utilizo el efecto es muchas veces cuestión de probar y ver cuál queda mejor. Si estamos estabilizando muchas tomas, podemos clasificar mediante etiquetas o marcadores de distintos colores las tomas que requieren una estabilización similar para luego pegar los atributos en cada grupo de planos. Cuando vamos subiendo desde deformación de subespacio, perspectiva, posición, escala, rotación o solo posición, el modo de estabilización se simplifica, aunque esto no es del todo correcto, ya que cada modo de estabilización tiene unas particularidades en sus ajustes que pueden ayudarnos a lograr mejores resultados y no necesariamente tenemos que utilizar la herramienta más completa. La opción de bordes ofrece algunas opciones que están muy bien para entender cómo funciona el efecto. Vemos que cuando activamos el desplegable aparece en primer lugar solo estabilizar. Si utilizamos este modo de estabilización se puede observar muy bien el movimiento que tiene que hacer la imagen para conseguir una sensación de estabilidad en los elementos de la misma sobre los que centramos la atención. Si optamos por estabilizar y recortar, Premiere genera un borde con los puntos máximos de invasión del recorte que ha tenido que hacer el efecto para conseguir estabilizar la imagen, tal como hemos visto cuando hemos aplicado la opción de solo estabilizar. Como no ocupa toda la pantalla, tendríamos que rescalar y reposicionar la imagen. Vemos en este caso como deja un pequeñísimo margen negro porque en este caso no ha tenido que recortar demasiados elementos para aplicar el efecto de estabilización. Si optamos por
estabilizar, recortar y escalar automáticamente, ahorramos el paso de tener que reescalar y reposicionar nosotros y el efecto oculta automáticamente las áreas de recorte, como vemos en este ejemplo. Por último aparece la opción de estabilizar y sintetizar bordes. Lo que hace Premiere en este caso es reconstruir las partes negras que se han generado por el recorte derivado de la estabilización. En esta opción el efecto busca en las imágenes píxeles similares o cercanos y reconstruye la parte negra de la imagen tratando de generar una fluidez en el plano. Los resultados suelen ser decepcionantes y creo que es una opción a la que le queda todavía un recorrido o un perfeccionamiento. En todo caso debemos conocerla porque puede haber situaciones en las que puede ser de gran ayuda. Las opciones avanzadas las analizaremos cuando apliquemos este efecto al tercero de los planos que vamos a utilizar como ejemplo. En este caso vamos a visualizar la imagen sin el estabilizador. Vemos que es una imagen que tiene mucho teleobjetivo y además había viento y aunque está con trípode tiene problemas graves de estabilización. Vamos a aplicar el efecto y en este caso las opciones van a ser sin movimiento, utilizando deformación de subespacio en el método y estabilizar, recortar y escalar automáticamente la imagen. Esperamos a que termine el proceso de conversión y vemos los resultados. Vemos como una vez que ha terminado de realizar el proceso de análisis, realiza el proceso de estabilización y una vez que ha terminado podemos visualizar vemos como la toma ha mejorado mucho, vamos a comparar con el efecto y sin el efecto. Vemos cómo se ha reducido sensiblemente el movimiento. Ojo porque rescala un poquito la imagen, hasta el 15% aproximadamente no habría problemas, pero debemos de tenerlo en cuenta. Para el segundo ejemplo que vamos a describir he utilizado un plano que ya conocen, es un plano de traslación, movimiento de traveling de avance desde un carro, realizado con una cámara DSLR que genera bastante inestabilidad en la imagen. Veamos otra vez el plano. Tenemos algunos problemillas con la estabilidad de la imagen que genera cierta incomodidad en la visualización. En este caso vamos a aplicar la estabilización de deformación y mientras va analizando el espacio, en este caso vamos a utilizar suavizar movimiento porque el plano tiene movimiento de cámara. Cuando activamos la opción de suavizar movimiento se va a activar el porcentaje de suavidad que le vamos a aplicar. Tendremos que irlo mirando para ver cómo queda con más o con menos porcentaje. Cuanto mayor es el porcentaje, mayor será el grado de estabilización de la imagen, pero cuidado porque también se perderá resolución al estar escalando mucho la imagen y aumentando el tamaño del píxel. Como decía, en este caso también debemos probar para ver los resultados según el tipo de movimiento o de inestabilidad que tiene el clip. Además, utilizaremos como método de deformación la deformación de subespacio y, de nuevo, estabilizar, recortar y escalar automáticamente, que es la opción más completa y que más trabajo nos ahorra. Vemos una opción interesante en la pestaña de escala automática porque nos dice la cantidad de escala, que no deja de ser un zoom digital aumentando el tamaño del píxel, justo el porcentaje que aparece en pantalla. En este caso, cuando acabemos de hacer la interpretación de la imagen, del análisis de la imagen, veremos qué tipo de porcentaje de escala aplica. Vemos que en la escala automática ha hecho un reescalado de 118,5. El límite del escalado depende mucho del tipo de imagen y del tipo de producción que estamos haciendo, pero un 15% suele ser la cifra máxima de escalado de una imagen para que no se vea pixelada. Ahora, también debemos de tener en cuenta que si la imagen está muy comprimida, quizá debe ser menos. Una vez hemos aplicado el efecto, podemos ver los resultados. Vemos cómo ha mejorado mucho la fluidez, aunque hay todavía algún movimiento de cámara. Veámoslo en pantalla completa. Y aunque se ha producido bastante rescalado, vemos que ha mejorado bastante. Hay algún efecto raro de la imagen, pero seguramente como no voy a utilizar en el máster final todo el clip, simplemente era para la demostración, no habrá problema con utilizarlo. Podemos ir variando la suavidad y la escala máxima, parametrizar o para controlar ese tipo de cambios. También debemos tener en cuenta que si tras renderizar se aprecia a simple vista que la imagen con el efecto aplicado aparece más sucia o como deformada o desenfocada respecto a la imagen nativa, debemos reducir el porcentaje de suavidad para que se reduzca el porcentaje de escalado que se está aplicando a la imagen. Recuerdo que para hacer esta operación y visualizar la imagen bien es necesario tener las opciones de visualización en el monitor de programa en la opción full o completa, no cambiándolo a un cuarto o a un medio, porque ahí vamos a visualizar la imagen perdiendo mucha calidad
y eso nos puede confundir a la hora de hacer la evaluación de cómo se ha visto perjudicada la imagen en base al rescalado. Bien, para la realización del tercer ejemplo vamos a utilizar dos tomas, una con un paneo horizontal y otra con un paneo vertical. Vamos a ver la imagen sin aplicarle el efecto. Y ahora de nuevo el paneo vertical. Son imágenes con las que vamos a generar algunos problemillas de deformación de lente porque son imágenes tomadas con celular y la aberración que generan los celulares que llevan lente Huawei pues generan mucha distorsión. En todo caso vamos a ver cómo podemos aplicar el efecto. En este caso, de nuevo vamos a los efectos, buscamos deformación y en la estabilización de deformación VFX vamos a poder aplicarlo a ambos clips. En el caso del primero de los clips vamos a utilizar la opción de suavizar movimiento, ya que tenemos paneo. Aquí deberemos de fijarnos en la cantidad de suavidad que queremos aplicarle a la imagen, deformación de subespacio para el método y estabilizar, recortar y escalar automáticamente para el encuadre. Vamos ahora a desplegar los efectos avanzados y vamos a ver un poquito las opciones que nos aparecen. En caso de que al aplicar el efecto con los tres ajustes básicos todavía la imagen muestra una estabilización insuficiente, con los ajustes que hemos estado analizando en los ejemplos anteriores, podemos abrir la pestaña de opciones avanzadas y en primer lugar aparecerá la opción de análisis detallado. ¿Qué hace esta opción cuando marcamos la casilla? Duplica el tiempo que el programa emplea en hacer el análisis, pudiendo con este proceso mejorar el resultado que en el obtenido con los ajustes básicos. Podemos abrir la ventana de opciones avanzadas. El primero de los ítems que aparece es el de análisis detallado. Duplica el tiempo que emplea en hacer el análisis, pudiendo con este proceso mejorar el resultado respecto al obtenido con los ajustes básicos. Además, aquí aparece la ondulación de obturación de desplazamiento, que solo está disponible con los métodos perspectiva y deformación de subespacio. Aquí en el método deberíamos elegir el de perspectiva o el de deformación de subespacio. Cuando optamos por la reducción mejorada, la herramienta intenta eliminar el efecto gelatinoso que aparece a veces cuando tratamos de corregir la estabilidad en paneos, sobre todo en los horizontales. Aquí abajo aparece también la opción de recortar menos, o sea, suavizar más, que no es otra cosa que la redefinición de este slider de suavidad que aparecía en los efectos básicos de la herramienta, y como vemos tenemos tres ajustes complementarios en las opciones avanzadas del estabilizador para tratar de estabilizar nuestra imagen de manera más adecuada. Podemos ver en pantalla completa la aplicación del efecto. Y en el caso del vertical, vemos como mediante el efecto de estabilizador de deformación VFX o estabilización de deformación, mediante 6 ajustes muy básicos, 3 incluidos en los ajustes básicos, 3 incluidos en las opciones avanzadas, podemos estabilizar una imagen de manera muy óptima y muy sencilla para obtener resultados mucho más profesionales en nuestras producciones. Espero que este tutorial haya sido de su interés. Cualquier problema que pueda surgir en el desempeño de esta herramienta, no duden en ponerse en contacto conmigo a través del correo electrónico solicitando una asesoría o en cualquier sesión de clase. Un cordial saludo y feliz día.